Y dice la palabra de Dios: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo las grandes cosas que hacía, y las grandes multitudes se fueron a él. Y dijo a sus discípulos que les tuviesen lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había salvado a muchos de manera con solo tocarle. Cuantos tenían plaga caían sobre él. Y dijo a sus discípulos que les tuviesen lista la barca a causa del gentío, y limpió toda lágrima de sus ojos y los atrajo con amor eterno, prolongando su misericordia en ellos. Algún autor habla acerca que los ángeles se regocijan cuando los hombres dan tributo a Dios. Es importante esto, porque los ángeles se alegran del pueblo de Dios, de aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador personal y eterno. Y así tenemos la aparición de los ángeles en Belén, cuando tributan no solamente en su presencia, sino también en su salutación al pueblo de Dios. El Señor se alegra con todos aquellos que están como aquí hoy en día en la iglesia del Señor, no solamente para escuchar su palabra a un hombre cualquiera, sino para estar unidos los unos y los otros en la oración y también en la predicación del Evangelio. Algún autor dice, algún comentarista dice que los ángeles se regocijan cuando los hombres rinden tributo a Dios en sus oraciones y en sus asistencia al culto divino. No debemos olvidar que nuestro Señor Jesucristo limpió toda lágrima de los ojos de sus hijos. A veces nosotros no nos damos cuenta, vivimos en una sociedad en la que tenemos poco tiempo para el Señor. Tenemos poco tiempo para pensar. Tenemos poco tiempo para orar al Señor. En algunos momentos podemos tener la costumbre de dar gracias al Señor en la mesa, pero hay muchos descuidos, hay muchas lagunas espirituales en nuestras vidas. El Evangelio, repito nuevamente, está para que tú y para que yo podamos dirigirnos a Él en nuestras dificultades, en la muerte de los nuestros, en nuestra falta de trabajo, en tantas y tantas cosas como la sociedad actual nos bombardea de un lado y de otro. Él dice que limpió toda lágrima de los ojos de ellos. No habla en pasado que también, sino que está hablando en la predicación, a través de la predicación, a través de la lectura de la palabra de Dios, está hablando de tu día, de tu hora, de tus problemas, de tus enfermedades, de las enfermedades de los tuyos, de tus carencias, de todo cuanto conforma la vida de un ser humano. No somos mejores que los demás.
A lo peor de este mundo, dice la Escritura, escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los grandes religiosos, a los grandes pastores y sacerdotes, líderes. No meto a todos, evidentemente. Pero en realidad vino solamente, hermano y hermana, para limpiar tus lágrimas. Las lágrimas de tus ojos cuando no puedes más. Cuando no hay posibilidades en cuanto a esto o aquello, a necesidades, a enfermedades, a cosas que tú no sabes controlar, ni yo ni nadie. Pero tenemos un arma importante, que es lo que viene a decir todo este texto, un arma importante, y es la oración. Sí, dirás que tú no sabes orar. Mejor que lo haga el pastor o que lo hagan los hermanos, sí. Pero no es necesario. El Señor Jesús no necesita palabras. Necesita un corazón contrito y humillado. A ese, dice la Escritura, no despreciarás, dice el salmista, tú, oh Dios. El salmista sabía mucho de estas cosas. Lo que quiere a cada uno de nosotros es limpiar tus lágrimas, tus problemas, tus ausencias. Y lo que hacemos realmente no es lo debido, es decir, estamos mal. La iglesia no nos vino bien, los hermanos, no contando mis problemas, mis enfermedades, mis cosas, nadie parece ser que le importe. Y ese es un problema de la iglesia de hoy en día en cualquier parte. Como dice el texto humano, el refrán, una cosa es predicar y otra dar trigo. Que eso es lo que hacemos todos nosotros, no solo el predicador, soy uno más. Pero, repito, Él limpiará. A donde haya problemas, a donde haya enfermedades, a donde haya necesidad, Él cubrirá. Tus lágrimas serán quitadas. Yo he tenido muchas cosas en la vida, situaciones de no saber qué hacer, ¿verdad? Pero el Señor ha dado la respuesta. En muchas de las ocasiones. Incluso un momento en el que ni tan siquiera me he acordado de orar al Señor. Él ha tenido un encuentro con Juan. Y seguro que ha tenido un encuentro contigo. Y si no has tenido un encuentro, no es que te haya parecido, no, sino que haya entrado en tu corazón. Y que en ese momento puntual de prueba, para el creyente, todo lo que nos pasa son pruebas, para que en ese momento de prueba, tú te arrodilles o baje tu cabeza y le diga, Señor, ayúdame, no puedo más. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza del crucificado. Y nos atrajo con ese amor. No es un amor cualquiera. La palabra de Dios habla de un amor eterno. De un amor que empezó en el principio de los mundos. Porque para Dios no hay principio ni fin. Él te conoció. Él te amó. Ya desde el principio, antes que los mundos fuesen, ya te amé, dice el Señor. Porque, repito, y tenemos que tener el concepto claro, Dios no es un Dios como nosotros, es un Dios eterno. No tiene principio ni fin, y Él te conoció, y Él te amó, y Él conoció mis debilidades y mis ausencias,
y conoció tus debilidades y tus ausencias. Y aún así te buscó y te atrajo como el hijo pródigo. Esa es la verdad. No estás aquí en la iglesia porque es un buen momento para... No. Estás aquí con un propósito. Tienes tú un propósito para ti. Un propósito que posiblemente tú te hayas vuelto a ir. Un propósito ya lejano, pero que en un momento de tu vida, de tu edad, volverá a ti. En esos momentos difíciles y duros de la vida, lo que nos da la vida. Él está ahí, estará en ti y por ti. Y los atrajo con amor eterno, prolongando su misericordia en ellos, en cada uno de nosotros. Y lo hizo de tal manera, hermano y hermana, que tenemos que ser el precio que pagó la deidad para que tú, a pesar de tu pecado, fuese sanado, fuese recogido por la gracia de Dios. Y mandó a su hijo, a su único hijo, lo mandó. ¿Para qué? Para que Él pagase el precio del pecado. ¿Y cuál es el precio del pecado? La muerte. ¿Y qué muerte? La muerte eterna. Teníamos sobre nosotros, sobre aquellos que un día de nuestra vida cambió. Porque el Espíritu Santo la llenó. Y a pesar de todo, llevamos una vida alejada. Debemos de conocer también un poco más las Escrituras y ver lo que quiere decirnos el Señor. Él quiere quitar toda lágrima, todo pesar, todo pecado. Y sabiendo esto, el Padre mandó a su propio Hijo a que fuera masacrado, a que fuera herido por nuestros pecados, a que fuera humillado por ti y por mí. Dios entregó a su propio Hijo y lo puso en el Calvario, donde tú y yo tendríamos que haber estado, a fin de que pagase el precio del pecado. Allí, solo en la cruz, todos se habían marchado, todos sus discípulos, excepto Juan, que estaba ayudando a la Virgen María, su madre, solo, porque era joven y no le importaba en la juventud. No nos importa que nos maten, ¿verdad? Por eso los soldados van a la guerra, porque son jóvenes. Yo no iría a la guerra, me escabulliría, no sé lo que haría de verdad. Nosotros ya no valemos por esas cosas. Y Él entregó a lo que más quería. La misma Trinidad, el Dios uno y trino, en la figura del Hijo de Dios, se hizo hombre. Hubo un cambio impresionante en la realidad de la deidad. El precio del pecado tenía que pagarlo un hombre, y Él se hizo hombre. En Belén de Judea no tenía lugar para nacer. Tuvieron que unos pobres, espero, propietarios de aquel lugar le prepararon para que pudiera dar a luz a su madre, María. Él no tuvo ni siquiera un lugar donde nacer. Ya empezó humillándose la propia Trinidad, la propia divinidad. Porque el precio, repito nuevamente, es importante, del pecado es terrible. No podemos pagar nada. Solo la divinidad, solo Jesús pagó el precio por ti, por mí y por cada uno de nosotros.
allá en la cruz del Calvario. Solo, no había nadie. Sí, había varios, Arimatea, también el otro, habían dos grandes hombres del pueblo judío, sacerdotes, pero solamente la Virgen María, y digo bien, la Virgen María y Juan, cuidándola. En la cruz derramó su propia sangre, su sangre preciosa, por un precio, repito, que no podíamos nosotros pagar, ni que teníamos tampoco suficiente ánimos para pagar, porque el pecado nos envolvía, el pecado nos ninguneaba, vivíamos una vida en la que nos comíamos al mundo y no nos comíamos nada, porque, como decíamos al principio, te amó en la eternidad y el precio lo tenía que pagar, repito nuevamente, Jesús. Un precio que no pagamos ninguno de nosotros. Y es importante que lo repitamos nuevamente, un precio hecho y puesto por la pura gracia de Dios, por medio de nuestro hermano Jesús. Por eso, cuando Jesús nace en Belén de Judea, hay todo un ejército de huestes celestiales que rompieron a cantar con júbilo. Fueron ellos allí en el pesebre, ver cómo el ser caído por el pecado estaban a punto de ser salvos por medio de Jesús, su hermano y amigo. Ellos cantaban, estos ángeles cantaban canciones e himnos espirituales. Sería un coro maravilloso, el coro más hermoso que hombre alguno haya escuchado. ¿Para qué? Para que el hombre conociera lo que Dios iba a hacer por la humanidad. Para que nosotros comprendiésemos en este día lo que el Padre Celestial ha hecho por ti y por mí. El precio fue altísimo. No podemos jugar sin salir airoso del tema. Y dice la Escritura, y limpió toda sangre de los ojos, de sus ojos, y los atrajo con amor eterno, prolongando en ellos su misericordia. Cada vez que caías, cada vez que caes, cada vez que caerá, estará el Señor sobre ti, prolongándote su misericordia. Por eso, por ese precio, tú eres algo. Si eres convertido, si aún no has conocido al Señor, busca al Señor mientras pueda ser hallado. No son cosas que nosotros podemos hablar aquí de cualquier manera, no, hermano, hermana, no. Es una realidad. Si fuera esto una religión a luz, ya hubiera desaparecido. Cientos de hermanos, miles de hermanos están siriacos, cristianos siriacos, están muriendo por lo que son ahora en este momento quizá, niños y niñas, mujeres, padres. Y tú y yo vivimos aquí muy amablemente, muy cómodamente, pues están muriendo. La iglesia más antigua del cristianismo, la iglesia siriaca. Yo me culpo que ni tan siquiera he tenido una oración por ellos.
y limpió. No obstante, el Señor limpia, dice, repito, la lágrima de sus ojos y los atrajo, dice la Escritura, con amor eterno, y prolongó en ellos su misericordia y entregó a su propio Hijo Jesús a fin de que pagase Jesús su Hijo, la deidad pagase el precio del pecado en la cruz. Sé que estoy repitiéndolo, no me importa. Cuando leemos la palabra de Dios, debemos tener y conocer que este mensaje, que lo que yo hablo aquí no lo hablo por mí, sino por la propia Escritura. Este mensaje viene del mismo Dios. No me invento nada, hermano y hermana. Y cuando el predicador es fiel a la palabra hacia su pueblo, los ángeles, dice la Escritura, que se regocijan de alegría cuando ven a los hombres cantando al Señor. Quizá yo no esté a la altura de vida, o cualquier otra persona que venga aquí, quizá no. Pero, hermano y hermana, debemos tratar este asunto con total seriedad. Porque podemos tener equivocaciones, podemos atrancarnos, podemos hacer lo que queramos. Pero lo que hablamos aquí en esta iglesia es el mensaje de Dios, no el mensaje de Juan Bascuñana. El mensaje de Dios. Un mensaje escrito con sangre en la palabra de Dios. Anunciado por siglos y siglos y siglos, desde el pueblo de Israel hasta nuestros días. Y lo dejó escrito para que tú tuvieras esa oportunidad importante. No puedes huir. No puedes huir. O vas hacia el Señor y pides perdón y te arrodillas en tu soledad y le dices simplemente varias palabras: Señor, ayúdame, algo está pasando en mi vida, cámbiame. O por el contrario, si ya te inscribió en el libro de la vida, te perseguirá la palabra de Dios donde quiera que vayas hasta que llegue a arrodillarte pidiéndole al Señor misericordia. Debemos entender, debemos pensar y comprender que aunque la persona que se pueda poner aquí sea la más ignorante de todas. He visto en algunas iglesias pues gente que el predicador ha sido uno de la congregación y el hombre pues hacía lo que podía y la gente alguna se reía. Qué bonito. ¿Se estaban riendo del predicador de turno? No. Se estaban riendo de ellos mismos. Porque la palabra de Dios, dicha por el más ignorante de los hombres, es palabra de Dios. Es el mensaje salvador de Dios para ti, para ti, para ti, para ti y para mí. Es el mensaje salvador de la cruz que se efectúa por la pura gracia de Dios, porque no tenía por qué hacer nada. Pecaste, paga el pecado. ¿Y cuál es el pecado? La muerte. El día que fallezcas, que dejes esta tierra, te darás cuenta. Y quizás puedas oír estas palabras. Quiera que no. Quiera que el Señor toque tu alma. Quiera el Señor que rompa tu corazón de una vez ya y conozca la gracia de Dios en tu vida y en la vida de tus hijos y en la vida de toda tu familia y de todo tu entorno familiar. Al Señor
Si tú te sientes muy por encima de los demás, te tengo que decir que a lo peor, a lo peor, palabra de Dios en la Escritura está, a lo peor de este mundo escogió Dios para avergonzar a los grandes. ¿Para qué? Para que nadie se gloriase en sí mismo. Cuando la predicación, un texto rompe todas tus dudas, cuando el Señor está tocando tu corazón, es el momento en el que el diablo está ahí, R que R. Pero una vez salvo, siempre salvo. ¿Por qué? Cuando el Señor toca el corazón del más vil de los hombres o mujeres, lo hace para cambiarlo, lo hace para hacer de ella una nueva criatura. Y repito el concepto una vez más, lo estoy diciendo mucho, pero es importante el concepto muchas veces más que otras cosas. Está haciendo de ti, como hizo en su día de mí y de mi hermano y de mis hermanos, una nueva criatura. Y tu vanagloria, estoy diciendo a aquellos que no han conocido al Señor todavía, y tu vanagloria y tu pecado se harán añicos ante la gracia de Dios. Amén. Amén. Habla tu corazón, el Señor, y lo deshace, para hacer de ti y en ti un nuevo corazón y una nueva vida. Entonces es cuando empiezas a escuchar la voz nítida de Dios que te dice, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Deja tus problemas, deja tus enfermedades y las enfermedades de los tuyos y ven a mí que yo, dice el Señor, te haré descansar, porque poco de amor eterno te he amado. Por eso te he estado prolongando durante toda tu vida. He estado prolongándote mi misericordia. Ven a mí, dice en esta mañana el Señor. Ven a mí, lleva mi yugo sobre ti y hallarás descanso en tu vida y en tu alma, dice el Señor. Ven a mí. Te dicen esta mañana una vez más, ven a mí porque ligera es mi carga. La carga del pecado es la que te hundirá, pero no mi carga, es ligera mi carga. Y es entonces, solo entonces, cuando comprenderás, cuando te darás cuenta que el Espíritu Santo ha llegado a tu vida. Y sin que tú te des cuenta, apenas te está transformando en un nuevo hombre, en una nueva mujer, en una nueva criatura. Cuando la palabra de Dios llega al corazón, es cuando ha habido ese cambio radical. Ya no más vanagloria. Podríamos pecar, seguir pecando porque somos carne. No podríamos ser mejores que los demás, no, quizá los peores. Pero la sangre de Jesucristo te limpiará una y otra vez. Porque Él pagó el precio que tú tenías que pagar y te limpió y tocó tu corazón. Y nada ni nadie podrá separarte del amor de Dios, porque la pura gracia de Dios estuvo en tu vida, porque solo la gracia de Dios es la que inunda el corazón del hombre pecador convertido, porque el Señor está obrando continuamente y limpiando y diciéndote, repito nuevamente, ven a mí, ven al Señor Jesús en tus problemas y en tus dificultades. Ven, te dice, ven a mí y te haré descansar.
quiere el Señor que esa sea una gran verdad en tu vida y en la vida de los tuyos.